En esta ocasión voy a tratar de explicar lo que es el derecho a una vivienda digna y adecuada. Es un tema polémico, como siempre, y además que es importante saber lo que es y el alcance que tiene a la hora de hablarlo en público o sobre todo de exigirles determinadas cosas a nuestros queridísimos políticos. En este sentido voy a explicar en primer lugar qué no es y en segundo lugar lo que es. Bueno, ¿qué no es este derecho del artículo 47 de nuestra Constitución? No es un derecho, en primer lugar, absoluto. No es un derecho absoluto en el sentido de que no está por encima de todo, como podría ser, por ejemplo, el derecho a la vida. En segundo lugar, tampoco es un derecho fundamental, de especial protección jurídica, como podría ser, por ejemplo, la tutela judicial efectiva del artículo 24.1 de nuestra Constitución o la proposición de los medios de prueba que consideremos pertinentes en el acto de un juicio, 24.2. No es ninguno de estos. Y como digo, no tiene esa especial protección. Entonces, ¿qué es? Bueno, pues pasando a explicarlo de lleno, ¿qué es? Es un principio rector de la política social y económica, y es por eso que se recoge en el capítulo tercero, no en el capítulo segundo, de nuestra Constitución, del título primero de nuestra Constitución. Y esto es muy importante. ¿Por qué? Porque a la hora de exigir a nuestros queridos políticos, como digo, no podemos exigir por la vía jurídica, el recurso de amparo, por ejemplo, del artículo 53 de nuestra Constitución, no podemos exigirlo por esta vía, porque no es un derecho fundamental, como decía. No está recogido en la sección primera del capítulo segundo del título primero de nuestra Constitución. Ni es el artículo 14, ni la objeción de conciencia del 30. Por lo tanto, escapa de ese ámbito de protección que sería el recurso de amparo. ¿Qué es el recurso de amparo? Bueno, pues cuando se nos vulnera un derecho fundamental, que repito, este no es un derecho fundamental, podemos acudir al Tribunal Constitucional solicitando el amparo, que el Tribunal Constitucional diga que tenemos ese derecho y al haberse visto vulnerado debe de cesar esa vulneración y indemnizarnos cuando corresponda. Como digo, es un principio rector. ¿Y esto a qué nos lleva? Bueno, pues como el propio artículo 47 dice, es una vinculación a los poderes públicos. Está más claro en el artículo 53, de este modo. El artículo 53.1 de nuestra Constitución habla de la vinculación que menciona el artículo 47 y es que vincula a los poderes públicos, esto es, a nuestros queridísimos políticos. En el artículo 53.2 habla de esa falta de protección que tendría al ser un principio rector y no estar dentro de los presupuestos del recurso de amparo. Y en el artículo 53.3 nos dice las formas concretas en las que se podrá llevar a cabo esa exigibilidad y defensa de este derecho a una vivienda digna y adecuada. En este sentido, a modo de ejemplo, con legislación positiva. Por ejemplo, la Ley de Arrendamientos Urbanos, ya en su exposición de motivos dice cómo el contenido, el articulado de esta ley, que es la que regula los alquileres, está enfocado a garantizar este derecho del artículo 47 de nuestra Constitución de una vivienda digna y adecuada. En segundo lugar, respecto a la práctica judicial, y es que, aunque son independientes nuestros jueces, deben de tener en cuenta que es un principio rector, el derecho a una vivienda digna y adecuada, y en consecuencia interpretar la norma de la manera más favorable para este derecho. Y en último lugar, pues como decíamos antes, la actuación de los poderes públicos, y es que vincula, y es una labor, que lo hagan o no, ya es otra historia, pero es una labor de nuestros poderes públicos realizar medidas enfocadas a proteger este derecho, como digo, constitucional, que no es ni absoluto ni fundamental, pero es muy importante, a la vivienda digna y adecuada. Esto es lo que es el derecho constitucional a la vivienda digna y adecuada. Y a modo de ejemplo, para que se entienda más, el artículo 44 de nuestra Constitución recoge el derecho a la cultura. Y no por ello nosotros podemos ir a un tribunal, en concreto al Tribunal Constitucional, y decirle, oiga, deme cultura. No, sí que podemos hacer lo siguiente, exigir al político y decirle, oiga, cree legislación que fomente la cultura, que la proteja. Son dos cosas distintas. Pues lo mismo o similar sucede con el derecho a la vivienda digna y adecuada. No podemos ir al Tribunal Constitucional para que nos dé una casa, pero sí podemos exigirle al político de turno que la legislación que se vaya creando en torno a los alquileres, por ejemplo, vaya a garantizar este derecho. Por descontado, y hay que mencionarlo, existen corrientes que abogan por meter este derecho del artículo 47, el derecho a una vivienda digna y adecuada, dentro de los derechos fundamentales, por lo que gozaría de una especial protección bajo el recurso de amparo. Pero bueno, a día de hoy no es así, tampoco se espera que lo sea dentro de poco, pues sería necesaria una reforma constitucional. Y bueno, ahora ya sabemos qué es este derecho del artículo 47 y podemos hablar con conocimiento.